Bueno, es un placer para nosotros presentarles al profesor Jairo Rodríguez con un currículum bien largo que se ha resumido en la siguiente forma. Es economista de la Universidad La Gran Colombia, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en análisis de problemas políticos y económicos internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor e investigador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Con ustedes, el doctor Jairo Rodríguez. Bueno, y en consonancia un poco con lo que el profesor de Subiría seguramente de alguna manera retomará, yo voy a hablar de una discusión que se daba en el siglo XIX y que... Ah, sí, bueno. Bueno, entonces este está habilitado. Bueno, listo. Voy a hablar de una discusión en el siglo XIX que necesariamente se actualiza con todo el debate sobre el transhumanismo y el poshumanismo. Y tenía que ver con un debate que, y me corrige el profesor de Subiría en algún momento, se hacía en el siglo XIX y que planteaba Hegel y que después lo retoma Marx alrededor de dos conceptos que se planteaban. Y era, digamos que llega la Ilustración, con la Ilustración la Revolución Francesa también, la idea desde Hegel de una razón que ha deambulado por la historia de la humanidad y que ha intentado posarse en la realidad humana, pero que no ha logrado hacerlo, dice Hegel, hasta que finalmente con la Ilustración, finalmente la razón, ese espíritu que ha deambulado por la historia, se logra posar en la realidad humana. Y entonces viene la idea de la razón hecha realidad, ¿sí? Y desde esa perspectiva, entonces, Hegel planteaba la idea de ir del reino de la necesidad al reino de la libertad. Pero desde esa perspectiva en la que el liberalismo y la ciencia iban a tener precisamente esa capacidad de llevar al mundo, al hombre y a la humanidad, de una vida miserable basada en necesidades, a liberarlo y llevarlo a un mundo de libertades. Marx, un poco en esa discusión, eh, recoge un poco la perspectiva de Hegel, pero va un poco más allá y él no ve en el capitalismo y en la libertad de que el capitalismo propone ese reino de la libertad, porque para Hegel ya se había llegado al reino de la libertad porque finalmente la razón se había posado en la humanidad y en la realidad de la humanidad y finalmente entonces en el capitalismo llegábamos al reino de la libertad, al gran concepto del reino de la libertad y al llegar al reino de la libertad la razón se volvía y se plasmaba en la realidad. Marx le dice o le contesta a Hegel diciéndole: el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Queda pues conforme a la naturaleza de las cosas, más allá de la órbita de la verdadera producción material. Y con eso, un poco lo que Marx le estaba diciendo, en también una perspectiva optimista, es que, digamos, en ese momento de la sociedad que era el siglo XIX era un momento oportuno para que la tecnología, para que la ciencia pudiera liberar al hombre de la satisfacción de sus necesidades necesarias, acortara el tiempo de trabajo y entonces le diera al hombre la posibilidad de tener un tiempo del ocio, un tiempo de la realización del ser humano, un tiempo en donde el hombre se iba a dedicar a satisfacer sus necesidades espirituales, culturales y sociales, dejando superadas ya esas necesidades puramente, digamos, animales, es decir, la comida, la dormida, ¿sí? Entonces Marx dice, sí, pero en la medida en que se logre disminuir la jornada de trabajo y el hombre quede liberado para hacer de su vida la realización del humano, es decir, la humanización de la naturaleza y la naturalización del humano. Bueno, digamos que esta introducción me da para plantear que en ese mismo momento estaba surgiendo algo que se llamaba, según la teoría crítica, según Adorno y Horkheimer y el mismo Marcuse, estaban surgiendo lo que ellos llamarían la razón subjetiva
y estaba muriendo la razón objetiva. Digamos, en esta época de Marx, en esta época del siglo XIX, la llegada del capitalismo con la gran esperanza de la liberación del hombre, según Hegel, para los liberales, y para los marxistas sí, pero con ciertas condiciones. Entonces, lo que la escuela de Frankfurt plantea es cómo la llegada del capitalismo, la llegada de la modernidad implicó la muerte de lo que ellos llamarían la razón objetiva. Es decir, y ellos cuando hablan de la razón objetiva hablan de una tensión que se estaba dando y que se había superado ya, que era la tensión entre religión y la metafísica de la filosofía. Es decir, esa filosofía que pensaba que la sociedad, que la verdad estaba en función de una razón y la razón estaba en función de unos valores como la justicia, la paz, la igualdad. Y que digamos, la idea de que la razón se posara en la realidad significaba que la realidad iba a ser ahora justa, y iba a ser de hombres libres y iba a ser una sociedad en paz. Pero lo que ocurre es que finalmente ese sistema de pensamiento que la metafísica planteaba y que de alguna manera estaba peleando con la religión también, la idea de una realidad, digamos, que se vuelve humana en la medida en que se logren materializar unos valores para la religión, unos determinados valores, para esta metafísica otros determinados valores. Entonces, en ese momento aparece algo que se llama la razón subjetiva, que va a derrotar a las dos, va a derrotar a la religión y va a derrotar a la razón objetiva. Y esta razón subjetiva es aquella que le responde a estos dos grandes sistemas de pensamiento diciéndoles: la razón tiene que ver con la producción de conocimiento, y la producción de conocimiento tiene que ver con lo que se observa, porque lo que es verdadero es lo que se observa, lo que es útil es lo que se observa. Y entonces es cuando aparece la discusión sobre el método científico, ¿no? El método científico como la razón subjetiva, es decir, esa razón que solamente es razón en la medida en que tenga un procedimiento, que tenga una utilidad y que tenga una validez en función de la idea de la comprobación, la idea de la disminución de la incertidumbre y la idea de las probabilidades, es decir, la calculabilidad y entonces la naturaleza pensada en términos matemáticos. Eso en principio fue revolucionario, fue una razón que derrotó estos dos sistemas que estaban en discusión, el sistema religioso y el sistema de la metafísica, y que de alguna manera justificaban y sustentaban el orden de la aristocracia versus el orden de una burguesía que con la bandera de la razón subjetiva se volvía revolucionaria y le decía no, o sea, lo verdadero no es eso metafísico ni eso religioso, sino que lo verdadero es lo que se observa, lo que se calcula, lo que se evalúa, lo que tiene comprobación. Por supuesto, frente a esos sistemas que iban más allá de, digamos, una observación para pensar unas cosas más metafísicas. Ese primer momento, digamos, de la razón subjetiva es revolucionario, en la medida en que su opositor eran estos dos sistemas de pensamiento, pero cuando los derrota y cuando se vuelve ya solamente una razón, digamos, el imperio de la razón subjetiva, el imperio del método, entonces esa razón subjetiva, plasmado en el método de la investigación científica, se vuelve conservador. Y se vuelve conservador en la medida en que la idea de descubrir, según Comte, por ejemplo, la idea de descubrir las leyes que explican lo social, ya implicaría un poco que esas leyes son leyes que tiene la humanidad, que tiene la sociedad y que es imposible cambiar. Que es lo que hay que hacer es explicarlas y comprenderlas. Pero que no hay que cambiarlas. Incluso Comte dice, ahí es que entender el orden y ahí es que ordenar la realidad. Entonces, esa primera razón revolucionaria, que sería ese primer momento de la razón subjetiva, se vuelve una razón del orden, una razón del establecimiento, una razón de la burguesía ya que bajo el sistema industrial y bajo la investigación para el sistema industrial ya no quiere pensar en revoluciones, sino que quiere pensar en evoluciones. Entonces viene la idea de la evolución como, digamos, el eje fundamental de esa explicación, en donde lo que hay que explicar es lo natural, y lo natural significa evolución y significa entonces establecimiento. Ese momento, que es, digamos, ese segundo momento, en donde la razón objetiva muere
y surge y se alimenta día a día la razón subjetiva, implica necesariamente la construcción de un concepto que se va de los valores a la idea de la neutralidad, es decir, la neutralidad valorativa que implica el método científico. Y con él, entonces, el problema de la razón ya no tiene ninguna implicación valorativa, o sea, el problema del método ya no tiene ninguna implicación valorativa, es decir, se investiga, se evalúa bajo las reglas del método, bajo las reglas del procedimiento, bajo las reglas de la matemática, pero no se discute el valor, o sea, el fin de esa investigación, es decir, ¿para qué la investigación? Eso ya no le corresponde a la ciencia ni le corresponde al método. El método necesita validar como verdadero y útil algo que cumpla un procedimiento basado en una matematización de la explicación de la realidad social y de la realidad natural, porque el método se construye para las dos ciencias. Desde esa perspectiva, entonces, esa razón subjetiva que empieza a, digamos, construir la idea de verdad y de utilidad, necesariamente se articula a la idea liberal, ¿sí? A la idea del liberalismo, que era, digamos, el otro eje fundamental del desarrollo de esta sociedad moderna. Y la idea de liberalismo vuelve a construir la idea de lo natural cuando le dice a la teoría mercantilista, que era a la que le discutía, que el Estado no debe intervenir en los procesos del mercado. Debe dejar que los procesos del mercado funcionen de manera natural, porque tienen unas leyes naturales que no se deben, digamos, afectar. La ley de la oferta y la demanda, lo que Adam Smith llamaría la mano invisible, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, entonces, desde el mundo de lo social específicamente, hay una naturalización porque hay unas leyes que explican el comportamiento social y la tarea del científico es explicarlas. No pensar más allá de explicarlas, digamos, en los fines de la producción científica. Y la tarea del científico en las ciencias naturales es explicar las leyes, ¿cierto? Y la tarea del economista es explicar las leyes, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, el concepto de naturaleza es como la característica que explica la manera en cómo se concibe la realidad natural, la realidad social y la realidad de la economía. El liberal entonces dice, no tocamos las fuerzas del mercado, no las modificamos, dejamos que las fuerzas del mercado decidan qué es lo mejor para la economía y nosotros simplemente garantizamos que esas reglas funcionen. Ese es el liberalismo, del cual se recupera en los años 70 después de la crisis del petróleo de 1973 y surge lo que se llama el neoliberalismo, que no es, pues digamos, hay una mayor tecnificación del conocimiento, pero los principios básicos del neoliberalismo tienen que ver con la idea de no entremos a modificar las reglas del mercado. Dejemos que las reglas del mercado funcionen de manera natural, es decir, cero artificialidad. La sociología, que digamos sería la ciencia encargada de explicar lo que no explica la economía, que tiene que ver con lo social, pues también desde la perspectiva, digamos, de la sociología clásica no marxista, su tarea básica es explicar las reglas naturales de la sociedad, es decir, explicar el mecanismo armonioso bajo el cual funciona lo social, explicar el concepto de función y explicar el concepto de disfunción, es decir, eso implicaría que el diagnóstico que desde esa perspectiva se hace de la sociología es cuando hay una disfunción porque el mecanismo armonioso ha entrado en crisis, corrijamos el elemento que está generando la disfunción, es decir, corrijamos la institución. Y desde esa perspectiva entonces podemos volver a la armonía. Desde la economía consiste en corrijamos aquellas externalidades que están afectando la armonía de las fuerzas del mercado. Eso implica, digamos, que el positivismo, que podríamos plantearlo en la idea del método en las ciencias sociales, se articula a la idea del liberalismo de la economía y de la teoría liberal de la economía de los
de los clásicos y después de los marginalistas que empiezan a explicar, que empiezan a matematizar el comportamiento humano en el mercado, que empiezan a mirar la de las marginalidades y mirar entonces cuál es digamos, los procesos marginales de producción, de consumo, toda la idea de la matematización que en el siglo XIX también se le da a la economía, porque la lógica es matematizar, porque lo que hay es que explicar cómo funcionan esas reglas naturales de lo social y de lo económico. Así que entonces llegamos al siglo XX con una razón objetiva muerta, con una razón subjetiva gloriosa, ¿sí?, imperante, que ha logrado extenderse no solamente a la investigación de las ciencias naturales, sino que también se extiende a la investigación de lo social, pero también se extiende a la investigación de lo económico. Y entonces finalmente parece que la ciencia no tiene ninguna responsabilidad valorativa en lo que se hace con el conocimiento. Es decir, la bomba atómica, el avance de la tecnología para la guerra, eso parece que no es responsabilidad de la ciencia. La ciencia solamente se dedica a su tarea y es confirmar que lo que produce es verdadero, es decir, es útil. Eso implica 2 guerras mundiales, implica la muerte de millones y millones de personas y implica que finalmente cuando llegamos después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo con el positivismo se han unido en algo que se llama la racionalidad tecnológica. Y esa racionalidad tecnológica genera un sistema de producción basado en esa racionalidad tecnológica. Y es la pregunta que se hacen los grandes países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial, y es, ¿qué hacemos con todo un aparato productivo que se ha hecho para la guerra, que ha sido efectivo, que ha generado unos procesos de acumulación tan fuertes, que ha generado altos niveles de empleo, que ha generado altos niveles de consumo en tiempos de paz? De hecho, Keynes escribe un libro que se llama La economía en tiempos de paz. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta racionalidad tecnológica en épocas de paz? Y entonces aparecen los años 50 con la pujanza del consumo y la revolución de la vida doméstica. Y entonces es finalmente cómo esa racionalidad tecnológica se va a la vida doméstica, ¿sí? Y entonces hay que empezar a liberar al hombre, como lo hubiera dicho el mismo Marx y el mismo Hegel en el siglo XIX, de sus condiciones cotidianas que no le permiten realizarse. Y entonces aparece todo el avance, la nevera, la aspiradora, la brilladora, la estufa eléctrica. Se pensaba incluso, recordando el sueño de tiempos modernos de Charles Darwin, de Charlie Chaplin, en la idea de un hombre que no necesitaba preocuparse en la vida cotidiana por nada, porque la tecnología lo iba a resolver todo y él simplemente iba a dedicarse a otras cosas. Esa era como la utopía que se planteaba, ¿no? Y entonces se pensaba en una utopía que Saint-Simon en el siglo XIX había producido, y era la idea de una tecnología y una sociedad industrial que tenía la posibilidad, coincidiendo un poco con Hegel, en liberar al hombre completamente de sus condiciones, pero en el liberalismo. Sin embargo, ya Saint-Simon, después de los primeros 5 años de reflexión en donde era absolutamente optimista sobre el capitalismo y el liberalismo, escribe una cosa terrible, y es la siguiente. Ya después de 5 años el hombre cae en cuenta y dice, bueno, creo que la cosa por aquí está llevándonos a otros niveles, y entonces Saint-Simon nos plantea la idea de que si el Estado no interviene, la sociedad liberal se va a volver en una especie de una sociedad que es una fábrica, una gran fábrica en la que los hombres van a estar subyugados a la tecnología, ¿sí?, sometidos como apéndices, diría Marx, a la tecnología, no liberados en su tiempo libre, no liberados, no acortado el tiempo de trabajo, sino al contrario, alargado el tiempo de trabajo. Y uno lo podría pensar incluso alargado hasta la vida doméstica, ¿no? Lo que ahora hacemos nosotros, y es trabajar desde la casa, ¿no? La idea del trabajo, ¿cómo se llama esto que últimamente se da? Que es de que la casa se vuelve el lugar de trabajo, ¿no? Del teletrabajo, que se supone que era uno de las grandes rupturas que había hecho el capitalismo, y es que había sacado la vida del artesano
porque el artesano vivía en la casa y producía en la casa y el capitalismo había sacado al artesano, lo había vuelto obrero y lo había sacado de la casa para mandarlo a la fábrica, ¿cierto? Pues entonces ahora lo que hace el capitalismo es no dejarlo ir a la casa. O sea, lo sacó de la casa, lo atrapó en la fábrica y lo dejó en la fábrica. El modelo es la máquina, ¿no? El modelo es la economía china. El modelo es la máquina en Buenos Aires, en donde los migrantes bolivianos que son ilegales los mantienen en la fábrica, viven en la fábrica, no los dejan salir porque de pronto los detienen. Y si la fábrica se incendia, como ha pasado varias veces, pues ellos se mueren porque les da miedo incluso salir porque pueden ser detenidos por la policía. Entonces mueren quemados. Niños. O sea, ese siglo XIX no ha dejado de existir, ¿sí? Pero lo terrible ahora es que en lugar de supuestamente salíamos de la casa para llegar al trabajo, resulta que quedamos atrapados en el trabajo y no salimos del trabajo a pesar de que dormimos en la cama de la casa, ¿sí? Entonces eso ya lo planteaba Saint-Simon en el siglo XIX cuando decía la sociedad como fábrica. Y cuando empezaba ya a decir, ojo, digamos, hay que recuperar, y lo veían el Estado como ese, digamos, el Estado como ese etos que era capaz de volver a decirle, digamos, a recuperar eso que llamaría la razón objetiva y a decirle al hombre, bueno, esta realidad en donde, digamos, se produce de manera intensa bajo el método científico y la abundancia nos rodea y la opulencia está por todos lados, debe tener un propósito, es decir, un telos, ¿sí? Y entonces Saint-Simon lo llamaba, decía, es el Estado el que nos puede salvar acá. Es el Estado el que podría. Después de ser un liberal radical, 6 años después, concluye que si no se llama al Estado, pues la cosa termina siendo una sociedad fábrica, como él le llamaba. Y bueno, pues estamos pensando en que finalmente esa utopía negativa de Saint-Simon se ha materializado ahora, ¿no? Ahora estamos atrapados en la fábrica, que es donde dormimos también. Entonces, esto nos lleva a pensar, y bueno, les lleva a pensar a la Escuela de Frankfurt. Yo sencillamente les traigo un poco la reflexión que la Escuela de Frankfurt hace sobre esto, en la idea de que la sociedad industrial empieza a generar una serie de sistemas muy finos de control de la vida del hombre, ¿sí? Esa sociedad industrial que finalmente, y fíjese cómo antes de que Foucault lo planteara con el sistema de seguridad, ya la Escuela de Frankfurt lo planteaba alrededor de cómo esa sociedad industrial genera unas estrategias de control basados en la libertad. Entonces parece ser que somos hombres libres, ¿sí? Pero controlados, ¿cierto? Parece que hay una serie infinita de ofertas, pero están medidas, ¿no? Entonces llegamos al centro comercial y tenemos como diría Marx, un inmenso arsenal de mercancías para el hombre, pero ¿quién las elige para que estén ahí? ¿Quién las pone con los precios para que sean seleccionados? O sea, ¿qué sistemas de control hay ahí en esa sociedad de la opulencia? Y recordando a Helber Marcus en una conferencia que da a unos estudiantes alemanes a unos estudiantes alemanes en 1968 cuando le preguntan, bueno, pero el siglo XIX prometía con la tecnología, con la ciencia y con la ilustración y con la idea de libertad que el hombre iba a salir del reino de la necesidad y llegar al reino de la libertad gracias a la ciencia y a la tecnología y que finalmente íbamos a salir de las sociedades de la escasez a las sociedades de la abundancia, ¿sí? Y entonces le dicen, pero ¿y entonces cómo explicamos lo que ocurre en África? ¿Cómo explicamos lo que ocurre en Centroamérica y Suramérica? ¿Cómo explicamos lo que ocurre en la India? Y la pregunta es en el 68, 67, 68. Y entonces Helber Marcus escribe un ensayo para responderles ello que se llama El fin de la utopía, ¿sí? Y entonces les dice, el fin de la utopía ha llegado, o sea, es posible superar la escasez, es posible superar la sociedad de la escasez. Es posible saltar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Sin embargo, no se puede. Y no se puede porque, primero, la razón objetiva perdió la batalla y ganó la batalla la razón subjetiva. Pero la razón subjetiva no es tan neutral como se pensaba, sino que la razón subjetiva es la política. Es decir, el problema de la desigualdad, el problema de la exclusión, que no le concernía a la técnica, porque la técnica supuestamente es neutral, ahora la técnica, la tecnología y la ciencia se vuelven el lugar de la política.
Sí, es un poco lo que yo interpreto cuando Marcuse les dice, las condiciones están dadas para que superemos las desigualdades y superemos la escasez. El problema es político. ¿Sí? Entonces el problema es político porque ya el problema de la política no se resuelve en la política misma. El problema de la política se resuelve en el mundo de la ciencia. Y eso significa repensar, ¿sí?, el telos de la ciencia. Porque como el telos de la ciencia se perdió, porque la ciencia es la materialización de la razón subjetiva. Y la razón de la subjetividad y la razón subjetiva tiene como telos la neutralidad. Entonces la ciencia no opina sobre el orden social, no opina sobre la desigualdad, no debate esas cosas. Se dedica a producir. Es decir, esa famosa tecnocracia. Esa tecnocracia que, independientemente del gobernante que llega, aparentemente simplemente cumple con su tarea profesional de cumplir el rol que le exijan, cuando no es verdad, ¿cierto? Y lo podemos ver en la alcaldía de Bogotá. Cuando se plantea un modelo diferente de sociedad, es precisamente la tecnocracia la que ataca el modelo. La ataca desde el derecho, la ataca desde los medios de comunicación, porque plantea que no es posible pensar una sociedad diferente, ¿sí? Cuando el economista dice que, por ejemplo, Pardo dice que el alcalde debe gestionar la ciudad. Entonces ya el problema de la gestión es un problema técnico y no es un problema político, ¿sí? Es decir, no hay telos. Debemos es gestionar los presupuestos, debemos gestionar los recursos, pero no discutamos el telos de la sociedad, porque eso no es tarea del tecnócrata, eso no es tarea de la ciencia, eso no es tarea de la técnica. Entonces, finalmente, ese control, digamos, fino que ha construido la sociedad moderna es el control de una racionalidad técnica que se construye alrededor de la neutralidad, pero en donde se juega en una dimensión diferente el debate político sobre qué orden social es el que pretendemos. Entonces, para ir cerrando, cuando estamos pensando la idea del transhumanismo y el poshumanismo, yo lo que veo ahí es sencillamente que podríamos pensarlo desde una perspectiva absolutamente técnica y entrar en los debates que a veces en algunas ponencias se han entrado acá alrededor de discutir la técnica, la tarea de la técnica en la posibilidad de ese hombre transhumano o ese hombre poshumano. Y hay algunos que entonces plantean la idea del desarrollo como otro, digamos, de los ejes de la discusión y dicen, en lugar de pensar en un proyecto transhumano o poshumano, fijemos prioridades. Y las prioridades son el desarrollo humano. Entonces no pensemos todavía en lo poshumano o lo transhumano, sino pensemos todavía en lo humano y en el desarrollo. Pero yo escuchando decía, pero seguimos todavía discutiendo desde la perspectiva liberal. Y estamos planteando desde la perspectiva liberal el problema. Estamos acudiendo a Amartya Sen, que Amartya Sen es un teórico liberal que lo que hace es revisar precisamente a Adam Smith y a David Ricardo para mirar cómo se equivocaron en la construcción del proyecto liberal que se pretendía. Y entonces lo que está diciendo es, ojo que ese proyecto humano que se construía con el liberalismo en el siglo XVII planteaba la idea del humano. Recuperemos eso y entonces el indicador de desarrollo humano es un poco la idea de recuperar lo humano. Pero seguimos bajo el modelo de lo positivo y del liberalismo. Es decir, es tan fuerte la racionalidad tecnológica como ideología que tiene la capacidad de que nos limita la posibilidad de la imaginación y de pensarnos, digamos, el debate en términos de la revolución. Y lo seguimos pensando en términos de la evolución. Y digamos, esa es una pregunta con la que yo quiero cerrar la ponencia, ¿sí? ¿Por qué no recuperamos la idea de la revolución? ¿Por qué no recuperamos la idea de la razón y de la revolución en lugar de pensar y que dejarnos atrapar por el liberalismo, por la tecnocracia y por la razón científica como la única que nos puede permitir pensar una sociedad que ya está limitada precisamente porque la razón científica tocó techo? Bueno, muchas gracias.